Hola, hola, bienvenidos. Esto es Paso Libre. Yo soy Char. Yo soy Mike. Y pues aquí estamos en nuestro primer capítulo. Ya por fin, oye. Después de tantas pruebas. Es que ustedes no saben, pero hemos pasado por mucho para poder estar aquí con ustedes. Hay tantos problemas. Un camino muy largo. Muy largo. No podemos cuadrar la agenda. Ay, no. Alguien se la pasó celebrando su cumpleaños todo el mes. ¿Y no fui yo? No. Sí. Entonces, pues ya estamos aquí y la finalidad de este podcast es, pues, dos tipos en sus treintas que quieren dar su opinión, ¿verdad? Así es. Platicar, ¿no? Sí. Hablar. Sí. Intercambiar ideas. Uh-huh. Dar como un punto de vista, ¿no? O sea, no queremos Inventar hilo negro, ¿no? exacto, si no queremos educar, simplemente queremos dar nuestra opinión, queremos compartir lo poco o lo mucho que sabemos y pues En pocas palabras, expresarnos. exactamente. No somos como que una generación que esté muy acostumbrada a eso, por eso acostumbramos estos medios. Bueno, más bien por eso los hemos hecho famosos, porque ya encontramos un lugar donde expresarnos. Así que, pues, les damos la bienvenida, Mike. Así es. Bienvenidos a Paso Libre. Paso Libre, así nos vamos a llamar, Paso Libre. Así ustedes lo van a recomendar. Oye, ¿ya escuchaste Paso Libre? No, que... Y escucha estos dos que no son expertos en nada, pero... Son puras locuras. Ajá, pero se ve que se la pasan bien, ¿no? Así es. Y pues bueno, Mike, no sé... Algo que me llame la atención ahorita es... Estamos en tiempos de conflicto. Tiempos de guerra. Porque para cuando se está grabando esto, ahorita sigue latente el conflicto de Rusia y Ucrania. Así es. También lo que pasó un día antes de que se grabara este podcast de la trifulca en Querétaro, ¿no? En Querétaro, que dejó muchas personas heridas. 17 muertos se está estipulando. Sí, se decía que sí, ya eran varios muertos. Ya hemos visto imágenes de ambos casos y familias saliendo despavoridas. Sí, fue muy triste, ¿no? Esas imágenes de las familias corriendo en la cancha y los niños sobre todo, ¿no? Sí, porque se supone... La preocupación de los niños, ellos van a disfrutar de un evento y salen con terror, ¿no? De un lugar donde se supone que no tiene que ser así. Se supone que era para pasarla bien, ¿no? Así es. Entonces, se supone que era un rato familiar, era algo para desestresarse y pues terminas corriendo por tu vida, ¿no? Ajá. Entonces, pues... Muy triste ese asunto. Pues ahora tenemos el... Pero entonces nos centraremos más bien en el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El ¿no? conflicto, sí. ¿Por qué la gente entra en conflicto? ¿Por qué nos gusta pelear? No sé, o sea, incluso hasta entre familias, ¿no? No se necesita hablar de estados, sino familias, entre personas, entre individuos, ¿no? O sea, el conflicto es algo muy común. Sí, y yo creo que muchas veces es el origen, ¿no? O sea, de lo que tú estás hablando, vemos conflictos desde casa. Ya traemos el conflicto desde Es muy casa. cierto. Ahora que lo dices, no había analizado que ya tenemos esa imagen desde que somos niños. Sí, digo, para entender una cuestión complicada podemos empezar de lo simple, ¿no? Exacto. Y lo simple que sería ver pues, la casa, Uh-huh. donde los individuos pues nos desenvolvemos por primera vez, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, bien le llaman como el núcleo de la sociedad, ¿no? Así es. A la familia y sí, o sea, ya cuando eres mayor, cuando te sales de tu casa, es cuando te das cuenta qué fue de lo que aprendiste de la casa de tus papás. Y yo creo que antes, ¿no? También, o sea, yo creo que desde que la gente empieza a desenvolverse en la escuela y en las cuestiones de relación de pareja, relaciones amistosas, cualquier tipo de relación humana, empieza a dar cuenta qué tipo de persona eres, ¿no? O en cuál te estás convirtiendo. Y eso lo acarreas, yo estoy seguro que desde una educación temprana en tu casa. Yo te señalo mucho la cuestión ya matrimonial.
porque ahí fue donde me tocó a mí. A mí cuando ya estoy en mi casa, cuando ya me toca a mí lidiar con esos problemas, me di cuenta que reaccionaba mucho como estaba en mi casa. Y luego son cosas que a mí me molestaban. Ajá. Y las repites, ¿no? Ajá. Se replican. Repites mucho, muchas conductas las repites. Y luego hasta los conflictos también te los llevas. Y luego son cosas que ni siquiera tú tuviste ese problema. Mira, qué bueno que hablamos sobre repetir. Yo creo que aquí podemos hablar mucho sobre ciclos, ¿no? Ok. Si nos damos algo más complejo, si hablamos del conflicto de la guerra, por ejemplo, pues ya, eso sería, bueno, estamos en el preámbulo de una tercera guerra mundial, ¿no? Pero ¿cómo fue que se suscitaron otras dos? ¿Cómo empezaron las otras dos guerras mundiales que han habido, no? Y pues tiene que ver, son muy parecidas, ¿te das cuenta? El conflicto inicia de una forma muy parecida. A ver, ponme en contexto. En la Primera Guerra Mundial, los Kaisers, ¿no? Se puede decir que estos tipos así superpoderosos, Ajá. por diferencias entre ellos, comienzan a pelear por poder. En la Segunda Guerra Mundial se desata el conflicto por la toma de Polonia. Ajá. Y el avance del ejército alemán sobre Europa. Sí. Ahora esta ocasión es Ucrania, ¿no? Ajá. Avanza Rusia sobre Ucrania y ahí es donde está cocinando un conflicto, ¿no? Un posible conflicto mundial. O sea que, si te das cuenta, es similar. Pero es un ciclo muy parecido. Pero si lo podemos poner en una sola palabra, ¿cuál sería el origen del conflicto humanamente? O sea, hablando de humano, no como sé, especie. No estoy seguro de poderlo definir de esa forma de una sola palabra, pero sí te puedo decir que un conflicto de ese tipo, como una guerra, comienza siempre por intereses. Ajá. Creo que esa sería la palabra, ¿no? Intereses, tú pondrías intereses. Ajá. O sea, Digo, ajá. En un principio dije que no podía definirlo en una palabra porque es algo muy complejo, pero si se pudiera, yo creo que sería esa, intereses. ¿Sabes qué palabra le pondría yo? Supremacía. La búsqueda de la supremacía. Yo soy mejor que tú, yo soy más fuerte que tú, yo soy más inteligente que tú. Incluso la Segunda Guerra Mundial con Hitler, la supremacía fue un eje de la guerra. No, fue el discurso. Así es. Fue el discurso. Y antes de la guerra, de hecho, cuando Hitler empezaba, como dices tú, a hablar con Alemania, ¿no? Cuando empezó a hacer sus discursos, a hacer su política, eso fue lo que les prometió ellos, supremacía, ¿no? Uh-huh. Los arios, ¿no? Iban a ser los casi dueños del mundo, y o sea, ese tipo de promesa que él les hizo a sus ciudadanos, pueblo, ¿no? Ajá. ¿Has tenido oportunidad de ir al Museo de Tolerancia? Sí. ¿Sí? ¿Ves que hay una parte donde hay un radio? Sí. Un radio de manufactura alemana. Uh-huh. Que ese se le dio a la gente. El gobierno alemán de Hitler les otorga los radios para que puedan escuchar los discursos del Führer. Así es. Propaganda. O sea, los medios puestos para la, ¿cómo se llama? El adoctrinamiento. Así es. Entonces, ¿qué es de nosotros somos mejores? Nosotros tenemos que controlar ciertas cosas. O sea, es pura propaganda que es de supremacía. Y bueno, eso tiene que ver con la raza, ¿no? El color de piel, el color de ojos, ¿no? Ya, la sí. religión, principalmente. Ah, claro. No, y a lo mejor saliéndome un poquito del tema de la Segunda Guerra, si hablamos religiosamente, hay conflictos bíblicos. Sí. O sea, la Biblia nos marca muchos conflictos armados. Hay conflictos bíblicos y provocados por la Biblia también, me refiero a esos conflictos entre países, ¿no? Por la defensa de sus creencias, ¿no? Por ejemplo, israelitas contra los que creen en otras cosas, o el ataque a los israelitas porque creen en sus formas de su Dios Ajá. y todo esto, ¿no? Contrapuesto a otras creencias. El origen de ese conflicto está marcado en la Biblia. Sí. O sea, el origen de los israelíes y los musulmanes, de todo el pueblo musulmán, está marcado en la Biblia. La Biblia judeocristiana, vamos a ponerlo así de esa manera, marca en el Génesis que Abraham tuvo un hijo con su sirvienta. Y de ahí nace toda la raza de Ismael,
que viene siendo el pueblo, ay, como... Israelita. El pueblo israelita viene de su hijo con Sara. Nace ¿Musulmanes? Ismael, los musulmanes, exactamente, lo acabo de decir, discúlpenme amigos. De ahí nacen todos los musulmanes y todos están reclamando que son la herencia. Y entonces dicen, no, pues es que somos nosotros porque la promesa era esta y esta. No, o sea, sí también somos nosotros porque venía de Abraham y Claro, somos cada hijos de quien, Abraham. ¿no? No, oye, Sí, sí, sí. entonces ahí se genera un conflicto, ¿Se pueden llamar intereses a eso? claro, porque... ¿Supremacía también? Por supuesto, porque entonces estamos peleando por quién va a ser el pueblo consentido de Dios. Hasta eso, ¿no? Claro, Ujú. la ideología humana, porque bueno, ustedes todavía no me conocen, Char soy yo, Mike sí lo sabe, yo he sido parte de Iglesia Cristiana. Entonces yo tengo ciertos conocimientos de Biblia y de algunas interpretaciones. No soy ningún experto. Tengo todavía muchísimas dudas. Pero pues de lo que sé yo se los voy a contar. Entonces pues este es el caso. Entonces pues sí conozco un poco de esa historia. En donde están tratando de luchar por una promesa, por un terreno, por un pedazo de tierra. Y sí, o sea, es de que pues yo tengo que estar encima. Siempre es esa pelea, ¿no? Sobre quién es mejor, Ujú. sobre quién voy a reinar, ¿no? Ujú. Creo que es lo que ahorita se ve con Rusia. Rusia está en el plan de yo puedo hacerme dueño del mundo o destruirlo en el cambio, ¿no? Que a fin de cuentas es una estupidez destruir el mundo. Pero O es como sea, uno, es mío o no es de nadie, ¿no? ajá, pero o sea, yo porque últimamente ya he escuchado un poco acerca de las amenazas nucleares. O sea, ya para este punto en el que estamos, ya se habla de un conflicto nuclear. Ujú. O sea, ya han atacado centrales nucleares. Sí, claro, la diferencia entre las tres guerras, bueno, si esto se volviera una guerra mundial, que Ajá. todavía no lo es, se supone, Esperemos. es esa, ¿no? O sea, en un principio la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron, digamos, guerras centralizadas, ¿no? ¿Dónde? En Europa. Sí. En esta ocasión, pues sería diferente la historia, ¿no? Sí estaría un poquito movida. Así es, y como dijo Albert Einstein, ¿no? Yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a empezar la cuarta, ¿no? Con palos y piedras. Sí, dando referencia a que una vez que acabe la Tercera Guerra Mundial, si hay un cuarto conflicto, pues ya no va a haber con qué defenderse, ¿no? Vamos a estar en las cavernas, ¿no? Pues vamos a terminar con todo. Así es. O sea, ¿por qué amenazas con...? O sea, es avanzar en el terreno, tener supremacía, pero a fin de cuentas voy a terminar con todo. Mira, y además hay un tema muy especial en esto también, aparte de la supremacía y todo lo que estamos hablando. También los conflictos nacen por las diferencias en las ideas, ¿no? Ideológicas. Principalmente. Y pues aquí hay dos corrientes muy importantes, ¿no? Que serían el capitalismo y el comunismo. La eterna guerra. La eterna guerra. Ya muchos podrían decir que estoy a favor, estoy en contra. Yo me pronuncio en contra del comunismo, por ejemplo. No tengo nada a favor de ellos. Ajá. Si bien ya tuvieron oportunidades de poder implementar sus normas, sus leyes, sus criterios, se ha visto que no son nada prácticos, ¿no? Uh-huh. Venezuela, por ejemplo, ¿cuál es la situación de Venezuela en estos momentos? No, pues es muy difícil. Es precaria. Uh-huh. Cuba, por ejemplo, ¿no? Yo escuchaba hablar por algunos youtubers que hicieron entrevistas a días de la guerra en Ucrania a civiles, ¿no? Y decían, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo vives hoy a como vivías antes o vivían de tus papás o tus abuelos con la URSS, ¿no? Y ellos decían, no, pues es que es muy diferente, aquí tenemos ciertas libertades, podemos ir y venir, pensar diferente. Y cuando vivíamos bajo las reglas de la URSS, pues era trabajar con las manos, ¿no? Ellos hacen mucho ese comentario, o sea, no trabajas con tu mente, trabajas con las manos, ¿no? En las fábricas, nos veíamos todos iguales, no puedes pensar diferente, o sea, yo pienso que realmente en esta parte del mundo, en Latinoamérica, no tenemos experiencia sobre una guerra mundial. Ni una. Y gracias a Dios, digo, nunca se ha dado una cosa así de este lado del mundo, ¿no? No. La última, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en el piso. Uh-huh. Todo estaba derruido, derrumbado, muertes, todo, ¿no? Y pues creo que
hablar sobre si apoyo o no la guerra en ese sentido, pues no tenemos mucha razón de hacerlo. No, no, bueno, yo definitivamente pues no. Y yo lo veo más por las imágenes que me ha tocado ver de las familias que se están separando, las familias que están corriendo, o sea, que vivían pues lo más normal posible y que ahora su vida está totalmente de cabeza. Yo lo pongo un ejemplo, o sea, yo tengo mi familia y todo, me imagino ahorita estamos aquí tú y yo charlando, ¿no? Sí. Es un domingo, la gente sale. Ahorita que fuimos a la calle, pues había mucho tráfico, la gente está comprando cosas, estás, no sé, pasando un buen momento, ¿no? Hasta un tiempo de calidad. Un tiempo de calidad, ¿no? Pues te vas a comprar una pizza, no sé, vas al cine, te metes a un restaurante, o simplemente comes en tu casa, ¿no? Quizás unos tacos, una torta, lo que sea. Nadie te molesta. Nadie te va a decir nada. Si quieres comprar en el mercado 1 kilo de manzanas, lo puedes hacer. Si quieres comprar una caja de manzanas, la puedes comprar, ¿no? Así es. Pero en aquellos países que están bajo los dominios comunistas no se puede. O sea, pierdes la libertad. Muchos dirán es que la libertad no es consumir. Estoy de acuerdo. Pero libertad de decidir qué quiero hacer. Es parte de la libertad. Y esta gente la ha perdido. Por eso ahora que ellos están de nuevo, entraron en ese círculo de los comunistas que están entrando en Ucrania, pues no quieren, o sea, ellos están resistiéndose a eso. Se están convirtiendo en la resistencia, en la oposición a este criterio, ¿no? A esta idea. Y nosotros este lado del mundo no lo conocemos. No. Solamente hemos escuchado, hemos leído, visto un documental, un reportaje, pero ellos a la fecha lo han vivido. Incluso se dice, bueno, en 2014 hubo una guerra también ahí en Ucrania. Sí. O sea, es algo muy contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de hace 70 años. Es mi opinión. Pues sí, totalmente no. Nunca hemos vivido una guerra. O sea, puede que nos burlemos por medio de chistes, de memes, todo en redes sociales, pero no sabemos lo que se siente una guerra. No, mucha gente, bueno, yo sé que la situación en México es complicada, ¿no? Tenemos el narcotráfico, muchas cosas, pero no se compara con las muertes de la guerra. No, obviamente. Y el nivel de destrucción. Si ya nos pesa que ciertos grupos entren a un poblado y ese poblado lo modifiquen, lo cambien, lo lleguen a destruir, ¿te imaginas una destrucción masiva? Y luego de gente que nada tiene que ver, ¿no? Así es. O sea, un amplio perímetro de inocentes muertos. Así es. Y solamente por mínimo. Se hablaba de que en la Segunda Guerra Mundial podría haber llegado a la cifra de 60 millones de muertos. Ajá. O sea, ¿qué te gusta? ¿Un cuarto de la población del mundo? Sí. O sea, y te digo, o sea, todo ese sufrimiento por un mínimo de 2 personas que no se pusieron de acuerdo. Así es, conflicto. Ajá, el conflicto, el yo. Esa palabra que estamos ocupando hoy, ¿no? El conflicto. Si resumiéramos este primer programa que estamos haciendo sería ese, el conflicto. Conflicto, así es. Pero a ver, ahí te va otra, Mike. Luego se nos olvidan estas cosas. O sea, tenemos mucha información, ya tenemos la última guerra, perdón, la última guerra que tuvimos fue la de Irak, ¿te acuerdas? Así es. Con la invasión de Estados Unidos, sus aliados, fue la última. De ahí para acá, pues creo que no hemos avanzado mucho, ¿no? Más que en comunicación. Creo que ya tenemos la información un poquito más rápida, más actualizada, salen más cosas que antes tardaban mucho tiempo en salir. Ahora es inmediato, ¿no? Ajá, ahora es inmediato. Pero nos surgen muchas imágenes y luego esas imágenes las olvidamos. Yo antes de venir para acá estaba googleando una imagen de un niño que había quedado muerto en la playa, que traía una playerita roja. Sí recuerdo esa fotografía. Y un short, y se veía horrible esa foto. O sea, era un niño, casi un bebé tendido ahí en la arena, en la playa, y lo fotografiaron y dio la vuelta al mundo. O sea, esa era una imagen que nos tuvo que haber enseñado el sufrimiento de los conflictos. Eso me parece que fue en 2015.
Ya pasaron casi 7 años. Y vamos por lo mismo. Es lo que yo te comentaba sobre los ciclos, ¿no? O sea, la Primera y Tercera Guerra Mundial, si se diera, están comenzando casi igual. Sí. O sea, el ser humano es un ser de círculos. ¿Sí me explicó eso? O sea, viciosos. sí, son ciclos. Estamos cumpliendo ciclos. ¿Malos? Sí, pero son ciclos y se están cumpliendo. O sea, realmente esto parece señalar que las personas no aprendemos, ¿no? Pero nada. O sea, no, o sea, ¿cuántas imágenes como esa hemos visto? Pues el holocausto simplemente. No, sí, obviamente. Si lo rebobinamos mucho más, pues llegamos a esa parte. ¿Y cuántos testimonios tenemos? ¿Cuántos videos hay? ¿Cuántas cosas? Y muchas veces se dijo, eso no tiene que repetirse. Y el testimonio de los sobrevivientes era para eso, ¿no? Para evitar que eso se repitiera. Uh-huh. Y pues... No, ahí sigue, matanzas. Pues qué pasó en el estadio ayer, ¿no? Ajá, obviamente, sí, sin ir más lejos. O sea, no estamos hablando de una guerra, de destrucción masiva o un holocausto, pero estamos hablando de algo que nos demuestra este asunto, ese comportamiento del ser humano, el conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar un conflicto en un estadio de fútbol? Uh-huh. O sea, a mí se me hace algo ridículo. ¿Solo porque el otro tiene una playera diferente a la tuya? ¿Porque te anotó un gol? Ajá. ¿Porque no sabes perder? O sea, cuestiones que no justifican una vida. Pero ahora, mira, vivimos esta situación del estadio de Querétaro justo en medio del conflicto más tenso que tenemos actualmente. Coincide. ¿Cuántas semanas llevamos expresando en redes sociales, en la calle, en varios, en varias plataformas de diferentes maneras, que estamos en contra de la guerra? O sea, como seres humanos aprovechamos esta oportunidad y decimos, no, tenemos que estar en contra de la guerra porque... por esto, ¿no? Por las imágenes, por la cuestión política, lo que tú quieras. Humana. La cuestión humana, todo lo que tú me digas. Pero a ver, ahí va mi pregunta, Mike. Y esta yo creo que es... fundamental. Es fundamental para todo este tema. ¿Estamos en guerra con la paz? Wow, qué buena pregunta. ¿No sabemos vivir en paz como seres humanos, Mike? ¿Nos estorba? Hay una frase, no recuerdo quién la dijo, pero dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Ajá, sí, lo he escuchado. O sea, tú me acabas de generar la pregunta al revés. Pero realmente o sea, el conocimiento es ese, o sea, si quieres paz, primero hay que pelear por ella, ¿no? Ajá. Esa es la lógica del ser humano. Uh-huh. ¿Y a dónde nos ha llevado? Así es. A dónde estamos ahorita y todo lo que hemos visto. Pero yo reflexionaba eso esta semana, porque esto ya lo habíamos planteado desde unos días antes. Y yo trataba de reflexionar acerca y no sabemos, no valoramos la paz. Y desde lo más fundamental, como lo decíamos hace rato, desde la familia. O sea, ¿sabemos estar en paz con nuestros familiares? ¿Sabemos estar en paz con nuestro vecino? ¿Sabemos estar en paz con el que se nos atraviesa cuando traemos el carro? ¿Con el otro equipo? ¿Sabemos estar en paz con el otro equipo? O sea, apoyamos mucho la paz. Tenemos muchas expresiones a favor de la paz. Musicales, la que me quieras dar, artística, la que tú quieras, en el cine. Por ahí está Picasso con su Guernica, ¿no? O sea, son muchas expresiones a favor de la paz. Ajá, o sea, todos anhelamos el estado de paz. Todos queremos paz. Que todos nos entendamos, que todos seamos tolerantes, que todos respetemos. Pero en realidad, ¿sabemos vivir en esa paz? Creo que no. Hasta el momento nos hemos demostrado que no. Hasta ahorita. Porque ahora me voy a ir un poquito más adentro. ¿Te has sentido en paz contigo mismo algunas veces? Wow. Por ahí debemos empezar. Uh-huh. O sea, partimos como desde de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, este tema lo empezamos así. Pero date cuenta, ¿estás en paz contigo mismo?
¿Tú cometiste errores alguna vez? Claro. Yo también. Los que nos están escuchando también los han cometido. Y cuando te acuerdas de esos, ¿qué te dices? Qué tonto fui. ¿Por qué no lo hice de otra manera? ¿Por qué no escuché a tal persona? ¿Por qué no seguí mi intuición? ¿Por qué? Después de que ya pasaron las cosas, ¿no? Ajá. Se pregunta Y esos por qué. por qué son pequeños bombardeos que te estás haciendo a ti mismo. Cuando... Y la víctima más desfavorecida, la más afectada, eres tú mismo. Y estás tan afectado y estás tan en guerra contigo que obviamente lo vas a reflejar con tu vecino. Con tus hijos. Con tus hijos, Con tu pareja, exactamente, sí, más cerca, sí sea. es cierto. O sea, tus hijos, tu pareja, hasta tus papás, ¿no? Así es. O sea, porque yo creo que nos escuchan varios que no se han salido de la casa de sus papás, pero yo respeto las formas de pensar de cada quien. Pero... No, que no sale nada de hacerlo, ¿no? Un chavo. No, bueno, sí. O sea, yo hablaba de los treintones, pero pues cada quien, ¿no? O sea, todo eso lo reflejas. Si estás mal contigo mismo, no esperes estar en armonía con los demás. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder dar lo que no tienes. Es un hecho. Bueno, mira, últimamente he estado pensando en algo. Tal vez tú no tengas una parte de ti y dicen, es que si no lo tienes no lo puedes dar, ¿no? A lo mejor no lo tienes, pero lo puedes generar. El hecho de decir es que no lo tuve, no lo puedo dar, es como seguir un ciclo. ¿Me explico? Así es, sí. Volvemos a los tener ciclos. una cadena y no poderla romper, ¿no? Sí. Pero si yo digo, ok, yo no lo tuve, pero lo puedo generar. Ok, yo no tuve amor. No, es un decir, ¿no? Ajá. Pero tengo una familia y tengo que hacer algo para estar bien con ellos, ¿no? Tengo que amar a mi familia. La voy a amar por convicción, no por obligación, ¿no? Sí. Yo no tuve un padre, ¿no? Bueno, yo soy padre de unos niños, tengo mi familia. Pues voy a ser un buen papá, ¿no? Oye, mi papá fue alcohólico, ¿no? Uh-huh. Yo también voy a ser alcohólico, ¿no? O sea, Ajá. no, al contrario, ¿no? Yo tengo que ser mejor que él, o sea, hay que entender algo. El hecho de no haber tenido algo no te hace no ofrecerlo a los demás. Se me hace una forma conformista de pensamiento. Sí. Un punto de tal vez así como de estancamiento, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo opino. Pero ¿sabes lo que duele llegar a eso? Bueno, y además, hay quien llega y hay quien no. Ajá, es así, sí, porque ahí te va. Duele mucho porque tienes que tirar muchas estructuras que te fuiste haciendo con el tiempo. Y pudo haber sido muchas cosas que las traes desde casa. Entonces, derrumbar todo eso duele porque te estás enfrentando contigo mismo. Eso es algo importante, digo, hasta en películas se ha visto, ¿no? Ajá. El hecho de tu mismo reflejo, o sea, tu peor enemigo eres tú mismo. Es la persona más difícil con la que vas a tratar, tú mismo. Porque sabes que estás mal, pero por orgullo, o por ceguera, o por ese anhelo de supremacía, no lo sueltas. A esto se le llama vulnerabilidad. No eres vulnerable con la gente porque tú piensas que la vulnerabilidad, es una debilidad. Entonces no me tengo que ver débil. Aquellos tienen que ver que yo puedo. O sea, yo no le tengo que pedir perdón a nadie. Yo no le tengo que pedir disculpas a mi familia, a mi amigo, a mi compañero de trabajo. O sea, hemos perdido esa capacidad de ser vulnerables, pero a fin de cuentas esa es la clave para lo que tú dices, para lo que tú lo viviste muy difícil antes, pero si tú puedes ser vulnerable, entonces tú estás cambiando la historia. Pero sería vulnerable o empático, o es más, le pongo otro nombre, o perdonar. Uh-huh. ¿No? Exactamente, sí es. Porque la vulnerabilidad te deja, yo creo que en un estado de indefensión, ¿no? O sea, si eres vulnerable puedes estar indefenso, pero si eres empático, entonces tiene la forma de querer a los demás, ¿no? O sea, tener empatía con los demás. Sí, la empatía es importante, pero la vulnerabilidad como es, no como nos la han enseñado, es entre más vulnerable seas, más fuerte eres. O sea, digamos, ser sensible a los demás.
Y a ti mismo. Porque si yo soy vulnerable... A ver, imagínate. Yo he tenido un conflicto contigo desde hace 10 años. Ujú. Y fue una tontería, como son los conflictos. Entonces, en esa tontería yo tuve mi parte. Lo ideal es dejar de cargar eso. ¿Por qué? Pues porque hubo más cosas, ¿no? Porque compartimos momentos de risa, momentos de logros. Y tienes que ver qué pesa más, ¿no? Entonces, llegar contigo y decir, Mike, discúlpame, la regué, hice una estupidez, no sabía lo que decía y esto. Empiezas a ser vulnerable y empiezas a hablar con la verdad. Y empiezas a decir, sabes que yo te haces responsable de tu parte del problema. Y aquellos que llegan a ser más vulnerables en ese aspecto son más fuertes, porque se pueden enfrentar a sí mismos. Okay. Tienen esa capacidad de derribar esos esquemas que se han puesto para lograr una mejor manera de pensar. Entonces, ¿qué tanto nos falta de vulnerabilidad para poder vivir en un estado de paz? Muy bien. Fíjate que yo lo pondría también en un esquema de conocerte a ti mismo. Muy importante. Si no te conoces a ti mismo, no puedes saber cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, ¿no? Hacia dónde vas, de dónde vienes. Sí, no sabes con qué trabajar. Exactamente, o sea, creo que esa es la primera parte que yo diría, o sea, mi punto de vista sería ese, ¿no? Conocerte a ti mismo de una forma íntima y sincera. Sí. Y así darte cuenta de realmente cómo sientes y cómo piensas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te hace fuerte? Pero te das cuenta que sumirte en ese abismo es muy difícil y hasta es peligroso. ¿Qué le verías de peligroso? Bueno, mucha gente que se da cuenta cómo es, Uh-huh. o que trata de conocer a sí misma, pues se mete en ese abismo de ellos mismos y no regresan. Uh-huh. Hay un momento de oscuridad, ¿no? Donde puedes darte cuenta de cosas tuyas que no te gustan, que te pueden dar hasta miedo. Uh-huh. Y no hablo de mí, hablo de casos que yo he leído, ¿no? O sea, creo que hasta convendría inventar un día a un psicólogo, ¿no? Para que nos diera más referencias sobre el tema, ¿no? No, sí. Muy, Pero sí te puedo muy decir, interesante. pero sí te puedo decir una cosa, o sea, el abismo del interior, el abismo de la mente, es muy profundo. Es por lo mismo que hay asesinos, ¿no? Es por lo mismo que hay homicidas, que hay feminicidas, que hay todo ese tipo de cosas, Sí. ¿no? Gente que entra en su interior y se va por otro lado, o sea, dentro de ellos mismos. Uh-huh. O sea, pero bueno, si lo traspolamos a una cuestión positiva, ese conocimiento de ti mismo, ese autoconocimiento te lleva a crecer. ¿Qué es lo ideal? Te lleva a cambiar lo malo por bueno. Exacto. Transformar tus pensamientos, ¿no? Y cambiar tu vida. Así es. Reflejarlo de adentro hacia afuera. Y eso es lo que durante siglos no ha pasado. Mira, no sé. No sé en la cúpula cómo sea. No, me imagino a Putin sentado en un cráneo, en un trono de cráneos humanos, ¿no? O sea, con un tridente, ¿no? Bien Y, apocalíptico. sí, ¿no? Pero no sé si sea... Mira, son personas muy inteligentes, Charo. O sea, ellos se conocen perfectamente. Ellos saben a dónde van, a dónde vienen, lo que quieren. Porque por algo están ahí. Por supuesto. Entonces, ¿realmente quieren lo que está pasando? ¿O por qué lo quieren, no? Uh-huh. Yo más bien le pondría ahí una cuestión o sea, totalmente de intereses. Supremacía. Supremacía. ¿No? Y regresamos al mismo tema. O sea, porque uno en su vida diaria tienes muchos tropiezos, te levantas, caes, avanzas, retrocedes, ¿no? Pero esa gente que está allá arriba, bueno, que también tiene tropiezos y todo lo que tú quieras, pero están ahí por algo. Uh-huh. Muchos de ellos tienen unas grandes mentes. No específicamente para lo bueno, pero son pero mentes tienen, ¿no? muy ávidas, ¿no? ajá, hábiles. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema con él? O sea, por ejemplo, Putin. ¿Qué pasa por su cabeza? Exacto, o sea, es un misterio, ¿no? O sea, es así como de, oye, hermano, pues estás ahí y estás en el trono, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Realmente quieres acabar con el mundo? ¿Por qué? ¿Porque tu mamá te pegó de chiquito? No creo que sea así de simple. Ahí debe haber muchas cosas, inclusive tal vez intereses de gente que está tras él. Sí. Y a lo mejor más arriba que él, ¿no?
Exacto. Y lo mismo Estados Unidos, no sea igual. Mira, bien que mal, los dos países son conquistadores. Y son libertadores, ¿no? Los dos tienen esa... Sí, claro, en comillas, ajá. Pero los dos tienen esa cualidad, ¿no? Algunos los ven como sus libertadores y otros los ven como sus invasores, ¿no? Y los dos tienen esa cualidad. Y los dos son potencias mundiales. Y prácticamente los dos dependemos, ¿no? Digo, es algo feo decir dependo de alguien, pero realmente si este güey tiene una bomba atómica, pues creo que sí dependemos de eso, ¿no? Creo que sí saldríamos un poco afectados. Un poco afectados, sí, ¿no? Y no es una, ¿eh? No. Pues, creo que él tiene el 40% de armas nucleares del mundo, una cosa así. Y, humildemente. Entonces imagínate una guerra así, ¿no? Ahora, los especialistas están diciendo que realmente Rusia no ha invertido demasiado en tanques, en aviones. Que se supone que su ejército lo renovó. Pero Rusia lo que invirtió es en misiles. Rusia no tiene la idea de una guerra como la segunda. Rusia tiene en la cabeza la idea de una guerra intercontinental. Y eso es aún más peligroso. Sí, ahí ya vamos todos. Quedamos o no. Exactamente. Pero, o sea, ahorita que decías todo eso, o sea, hay otro factor que siempre nos lleva al conflicto. El dinero. Ah, claro. La riqueza. La cuestión económica, oye, no la podemos dejar fuera. O sea, el dinero siempre va a ser un tema de conflicto. No, espera, el dinero, una cosa, pero los recursos. Sí. Sí. A fin de cuentas van junto con pegado, ¿no? Si Rusia es la gasificadora del mundo, Ucrania es la granja del mundo. O sea, ya ahí vamos más allá. ¿Interés en qué? ¿Solo en dinero? No. Interés en recursos. Que al final son dinero. Sí. Y poder. Es como te decía, es junto con pegado. Así es. Si una cosa va con la otra, ¿no? Genera la riqueza. Así es. Y es parte como de una estabilidad, pero que en un momento de ira, de ambición, pues haces ese tipo de cosas. Haces ese tipo de cosas y terminas ahorcando a todo mundo, ¿no? Mira, yo podría resumir esto, ¿no? O sea, tocaba muchos temas, pero bien lo dijiste y bien dijiste tú, lo señalaste. El individuo, ¿no? ¿Cómo un individuo no puede estar en paz consigo mismo? ¿Cómo podemos estar en conflicto? Esa palabra, conflicto. Conflicto. Con nosotros mismos. Sí. ¿Qué esperas de los demás? O más bien, ¿qué esperas hacia los demás? Como el típico que te cruzas un semáforo o algo y te lamenta y se baja, ¿no? Y te quiere hasta matar por unas palabras ahí manejando en el coche. Y ha pasado, claro, han sacado su pistola por un cerrón. Hay muchas historias de esas, ¿no? Pero oye, entonces, no estamos parados, Char. Alguien que se pelea con alguien por alguna cuestión de tránsito, ¿no? Saca la pistola y metes 8 plomazos a alguien. ¿Dónde está parada esa persona? ¿No es un abismo acaso? Dentro de él mismo, en su mente hay un abismo. Y está parado en la total obscuridad. ¿Cómo le haces para sacar a esa persona de ahí? ¿Sabes quién es la que lo puede sacar de ahí? Él mismo. Así es. Él se metió ahí. Él tiene que salir de ahí. Pero ¿qué nos queda hacer, Mike? Porque tú ya eres papá. Así es. Desde hace algunos años. Yo todavía no. Y confío en que pronto lo seré. Pero creo que un inicio, pues van a ser nuestros hijos. O sea, un inicio para que esto vaya hacia otro rumbo, pues van a ser los hijos. Porque, pues sí, o sea, nosotros venimos en gran mayoría de una generación que no supo tener esa vulnerabilidad, que no supo expresar las cosas de una forma más sana, y así lo aprendimos. Y ahorita nosotros tenemos la oportunidad de corregir eso y de decirle a nuestros hijos cómo solucionar más bien cómo enseñarlos a ser mejores personas con ellos mismos. O sea, es que tú puedes decir cuando estás enojado, tú puedes decir cuando estás triste, tú puedes decir cuando algo te molesta. O sea, tú aquí tienes la oportunidad de decir
y nadie se va a burlar de ti, nadie te va a decir que eres un mentiroso, o sea, Ujú. darle un espacio de que genere una salud emocional sana. Porque a partir de eso, pues, o sea, tu salud emocional pues puede generar muchos conflictos o puede evitarlos. Mira, vamos a dividir esto, bueno, yo lo veo así en dos partes, ¿no? La parte micro, ¿no? Que sería nosotros mismos y nuestra comunidad. Ajá. Y la parte macro que abarca a la humanidad completa, ¿no? Sí. En un conflicto. No sé si eso exista, o sea, se me ocurrió ahorita. Y alguien que nos está escuchando le puede poner nombre o decirme estás loco, ¿no? Uh-huh. Pero creo que un conflicto puede ser así de ese tamaño, ¿no? Puede ser o micro o puede ser macro. Uh-huh. Lo Y el es. conflicto que es una confrontación, ¿no? Sí. Ahora, puede ser micro o macro, pero también puede ser interno. Creo que hay tres formas de verlo, ¿no? El conflicto interno, el conflicto con los demás a nuestro alrededor y el conflicto que abarque todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y pues, viéndolo desde esa perspectiva, yo creo que la forma de solucionar esto, pues es complicada porque tendremos nosotros que hacer conciencia de las cosas. Uh-huh. Tener una educación especial para nuestros hijos, pero también educarnos a nosotros como padres, ¿no? Principalmente. Yo cómo puedo enseñar a mi hijo algo, a mi hija algo, que yo no aplico, Uh-huh. o que más que no conozco. Uh-huh. Porque es como te digo, yo no creo que la gente haga estas cosas deliberadamente, ¿no? O a propósito, yo creo que lo hacen por ceguera, algunos. Sí. Habrá quien lo haga consciente y es peor, ¿no? Uh-huh. Hay quien lo haga sabiendo la causa y lo hace de todos modos. Esa persona creo que comete un doble error. Uh-huh. Pero habrá quien lo hace porque no sabe. Uh-huh. O sea, su ignorancia realmente le tapa la vista, ¿no? Yo eso es lo que vi ayer en el estadio. Yo vi un grupo de ignorantes. ¿Cómo le puedes llamar a eso? Salvajes, ignorantes. O sea, el adjetivo que me digas tú que escribe ese tipo de acciones tiene que ver con la ignorancia. Sí. Y con mucho resentimiento, amigo. Sí. Se vio muy reflejado. Se vio muy reflejado. ¿Resentimiento a qué? A que tuve un papá alcohólico, a que mi papá no vivió conmigo, a que tuve que trabajar de chiquito vendiendo dulces, a que no tuve un techo. Amigo, yo conozco gente que no tiene un techo, que vendía dulces de chiquito, que vendía paletas, cargaba mandados, y hoy son personas muy importantes, Uh-huh. que han logrado sus sueños, sus objetivos, y no los han logrado, los siguen logrando. Sí, porque tal vez llegaron a ese punto en el que se dieron cuenta que tenían que romper con ese ciclo. Entonces creo que ahí es donde encontramos la solución a esto, en esta respuesta y esta pregunta. Uh-huh. Romper el ciclo. Romper los ciclos, exactamente. Si rompiéramos el ciclo, no habría guerra. Por experiencia mundial, ¿no? O sea, por experiencia de todos. Oye, hace 30 años hubo una guerra que aniquiló 60 millones de personas. Pues no tengo que repetirlo. Y hacer lo posible por no hacerlo. Ah, no, tengo que cumplir el ciclo otra vez, ¿no? No, pues simplemente no lo hagas. Dialoga, ¿no? Para eso tenemos la diplomacia. En la casa, ¿cómo puedo hacerlo? Pues mejora como persona. Tú mismo, o sea, de adentro hacia afuera, como tú lo dijiste. Y refleja en tus hijos lo mejor de ti. ¿No? Así es. Edúcate, lee. Infórmate. Y estar pendientes de la salud emocional. Y no culpes a los demás por tus errores. Exacto. Una persona puede vivir culpando toda la vida a su padre, a su madre, a su tío, a su hermano. Y hay gente que hace cosas muy malas, pero aún así uno tiene que sobreponerse. ¿No? Uh-huh. Es como esos pequeñitos que han sido abusados o lo que sea. Muchos de ellos son personas que ahora tienen lugares donde apoyan a otros niños igual con casos iguales, ¿no? Como las mujeres golpeadas hacen sus fundaciones, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Esa es la palabra que buscaba, fundaciones. Las fundaciones. Uh-huh. Es, amigo, hay que transformar lo malo en bueno. Desde adentro y hacia afuera. Hacia afuera. Uh-huh. Creo que eso sería mi colaboración, ¿no? A opinar cómo podemos mejorar las cosas, pues es así. Desde el individuo y la comunidad. Y también creo que hay algo, yo ya para terminar, hay algo que también tenemos que aprender a hacer, es buscar ayuda. Tenemos que aprender a buscar ayuda. Sí, también es muy importante. Tenemos que aprender a decir, yo no puedo con esto, necesito platicar con alguien, necesito desahogarme, necesito darle voz a lo que siento. Para que ese conflicto no se haga una bola de nieve. Y no se haga una confrontación. Ajá, ¿no? que después va a terminar afectando a terceros, a cuartos, a quintos, a quien se me atraviese. Creo que una
en mi opinión, no sé tú qué creas, no sé qué piensen los amigos, amigas que nos escuchan, pero yo creo que un primer paso para aprender a vivir en paz es buscar ayuda. Sí. Para romper ese ciclo, creo que necesitamos de la ayuda de otros. Sí, es importante. Digo, somos seres sociales, ¿no? Al final. A fin Pero de cuentas. creo que también, digo, buscar ayuda sería el primer paso elemental. Creo que también podemos hacerlo nosotros. O sea, yo es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Tienes un problema, simplemente conócelo. O sea, acepta que tienes un problema. Sí, sí, claro. Si necesitas la ayuda, búscala. O tú puedes ayudarte solo, ¿no? Tienes que identificar tu problema, así como Exactamente. tal lo dices. O sea, eso es fundamental. Es parte de conocer de ti mismo, ¿no? Ajá. Saber realmente qué es lo que tienes adentro de ti. Pero un primer paso sí es buscar ayuda porque para muchos es muy difícil. Ah, claro, sí, sí, sí. Volvemos a la parte de la vulnerabilidad. Y si logras hacer eso, has dado un muy buen primer paso. Así es. Entonces, bueno, pues la conclusión de hoy es que el conflicto, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Pues ahorita ya nos divagamos un poco en el tema. Pero creo que es eso, ¿no? El conflicto es de varias formas, en varios ámbitos, incluso en el personal, ¿no? Uh-huh. En el interno, en las familias, ¿no? Uh-huh. Si valoramos la En paz. los trabajos, bueno, de Sí, donde tú me digas, ¿no? O sea, donde nos donde está el ser reunamos humano. con alguien, exacto. Uh-huh. Donde estén los seres humanos, pues ahí seguro va a haber un conflicto. Pero si queremos aprender a vivir en paz, o sea, más bien para empezar a valorar la paz, pues tenemos que empezar nosotros mismos. Tenemos que empezar a cambiar muchos hábitos. Así. Muchos hábitos. Y muchos pensamientos. Más que nada los pensamientos. Creo que has tocado un muy buen tema. Los pensamientos, como te dije hace rato, que tú constantemente te vas bombardeando. Tú solito te dejas esas cargas y tú solito te devastas. Mira, qué interesante, ¿no? O sea, esa visualización que me estás dando a mí ahorita de la guerra, ¿no? Todos vemos en la pantalla ahorita de la televisión, internet, ¿no? La guerra. Como hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Ajá. Pero también hay una guerra interna. Así como la vemos en la pantalla, también hay una guerra dentro de cada uno, ¿no? Pues todos vivimos algo. Entonces, ¿todos vivimos en guerra, acaso? Sí. Porque desafortunadamente nos está costando mucho trabajo vivir en paz. Y para alcanzar la paz hay que alcanzar un cambio primero. Exactamente. Creo que la frase era del mismo Einstein, ¿no? Que decía que loco era el que hacía las mismas cosas esperando tener resultados diferentes. Sí, creo que fue Einstein. Entonces, pues creo que es una fórmula muy efectiva. O sea, si hay algo que te está quitando la paz, pues puedes modificarlo. Luchar contra él, ¿no? Puedes luchar contra ese hábito. De que te va a costar mucho trabajo y que vas a necesitar mucho tiempo, eso es obvio. Pensamiento, ¿no? Uh-huh. El pensamiento es muy, muy, muy difícil de derribar cuando está tan arraigado. Así que comencemos a vivir en paz. Comencemos a valorar la paz. A valorar la paz. Y así cosas como la de ayer en el estadio no se repetirían. No, ya no se repetirían. Pero lamentamos mucho lo sucedido. Y pues de nuestra parte en este primer capítulo creo que ha sido todo. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, yo añado una frase que es de mi autoría. Mientras los niños jueguen, aún hay esperanza. Muy bien. Muchas gracias por esa frase, Mike. Muchas gracias. Y pues esperemos que esto no llegue a tanto, ¿verdad? Esperemos que sí, esperemos que el conflicto internacional que tenemos ahorita enfrente se aplaque, que se llegue a las negociaciones adecuadas para que esto no se convierta en una guerra mundial. Tal cual. Ojalá que no. Pues muchas gracias por escuchar y nos estamos escuchando la próxima semana. Esto se llamó Paso Libre. Yo soy Char. Yo soy Mike. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.